Vamos a darle dos recomendaciones que creemos que les va a ayudar a terminar su corto a tiempo. Acá estamos en la recta final, estamos con, no sé, 2 meses, menos de 2 meses para terminarlo y queremos de que sin perder la calidad ustedes puedan eh, tratar de ser lo más eficientes posibles y tratar de ser estratégicos a la hora de producir su corto. Entonces voy a empezar yo, voy a compartir mi pantalla y voy a compartir con ustedes algo que es bastante obvio y creo que muchos de ustedes ya lo están usando y es una planilla de producción, un calendario de producción. Andy Osorio del grupo Ping-Pong me había pasado justamente un ejemplo de cómo ellos están usando una planilla de desglose, creo que se llama. Hay diferentes versiones de esto, esta no es la única manera de hacer esto y Andy, si tenés algún comentario, por favor, hacelo. Esta es mi versión, ¿verdad? Y hay una versión para los cortos que son 2D y 3D. Les quiero explicar rápidamente cómo funcionaría esto. Entonces, a esta altura, espero que a esta altura, ustedes deberían saber exactamente el número de planos que tiene su corto. Tienen que saber exactamente el número de planos, ¿verdad? Y a plano me refiero el shot, ya sea la escena o la toma, es otra manera de decirlo. ¿Ok? Entonces, en la primera columna tenemos el número de plano. En la segunda columna tengo una descripción de qué hay en el fondo de ese plano. Por eso puse ambiente o fondo. Y si es una sala, un patio, una casa, la calle, etcétera, etcétera. La otra columna, los personajes que están en ese plano. Tercera columna, la utilería o los objetos o elementos que van a estar interactuando con el personaje. La cuarta columna, quinta en realidad, es la cámara. No solamente el tipo de plano y encuadre, sino también si es que va a haber un movimiento de cámara o no. Y después una descripción describiendo brevemente qué es lo que está ocurriendo en el plano. José se acerca a María y le sirve un vaso de agua. Es una simple acción. Esta es la parte interesante, porque cada columna, y esta es la versión 2D que estoy mostrando, describe cada parte del pipeline, por decirlo así. Entonces, en este caso, si está dibujado o no dibujado todo esto, si ya está animado y si ya está coloreado. Repito, una versión súper básica, ustedes pueden obviamente darle mucho más detalle a esta planilla o modificarlo de acuerdo a sus necesidades. El rojo significa que no se hizo. El amarillo o naranjado significa que está en proceso y el verde significa que ya se hizo. La otra columna es el artista. ¿Quién es responsable de hacer esta parte del pipeline? Súper importante para saber a quién llamarle, mensajearle, despertarle, ¿verdad? Y apurarle para llegar a tiempo. Y por último, quizás la columna más importante es la fecha en la cual se espera que esa parte del corto esté terminada. Ustedes saben que el 31 de diciembre es la fecha límite y ya saben el número de planos que tienen y la cantidad de trabajo que tienen que hacer. A esta altura ustedes deberían ya saber si es que llegan o no llegan. Y si no lo saben, si es que hay todavía una incertidumbre a ver de qué tanto trabajo les queda por hacer, sí o sí tienen que tener una planilla como esta. No exactamente la misma, pero una planilla como esta. Y ahí se van a dar cuenta rápidamente. Si tienen 50 planos y ya no les llegan las fechas, obviamente tienen que hacer cambios. Tienen que hacer ajustes acerca de cómo reducir la complejidad del corto, cómo poder delegar el trabajo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Les muestro la segunda versión, que es la versión para un corto en 3D. Y básicamente es la misma cosa, pero en vez de dibujos, obviamente está el modelo, el rig, texturas, animación, iluminación y el render en sí. Dependiendo de la complejidad del corto, quizás haga falta más columnas para la composición, si es que usan After Effects, si es que usan diferentes capas, pero la idea es la misma. Este calendario de producción voy a compartir con ustedes, les voy a mandar un link y pueden obviamente cambiarlo, modificarlo según sus necesidades, pero a esta altura, si es que no lo tienen, es sumamente importante que tengan este calendario de producción para saber cómo, en qué ritmo trabajar desde ahora hasta el 31 de diciembre. Eso es todo lo que tengo para compartir. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Comentario? O si no, pongan en el chat si ya están usando alguna versión de esta planilla.
Sí, en mi grupo al menos ya habíamos hecho una planilla bastante parecida también a esa, pero en cambio organizamos más por el sonido, o sea, también pusimos la categoría de sonido como para ir a la par a lo que es animación y no dejar todo primero la animación y luego el sonido, sino que calendarizamos como para que ambos se hagan al mismo, o sea, que se hagan en el mismo momento y que al final el montaje sea todo unificado ya. Genial, buenísima idea, agregar el sonido también. Otro beneficio de este tipo de planillas, sobre todo si usamos Google Docs, es obviamente puedes compartir con tu equipo entero. Entonces, en vez de estar con 10 WhatsApp, con un grupo de esto, con mail, esto, con lo otro, todo integrante de tu equipo tiene acceso a la misma planilla y siempre que hay un cambio, siempre que alguien haya terminado algo o se cambió la fecha de entrega, etcétera, todos están alineados y sincronizados y viendo la misma información constantemente. Entonces, otro beneficio bastante obvio, pero por ahí hay algunos de ustedes que no están usando todavía. ¿Alguien más está usando o alguna versión similar o alguna pregunta respecto a esto? Genial. Bien, entonces le cedo la palabra a Rocco, que va a estar compartiendo acerca de otra técnica para tratar de hacer nuestros cortos, la producción de nuestros cortos más eficiente. Hola, ¿cómo andan? Y yo me encargó que hable un poquito de arte en cuanto al corto que están desarrollando, porque la mayoría ya tiene hecho los planos que van a desarrollar, las poses claves de su corto, pero yo creo que en la mayoría todavía no están teniendo como una imagen oficial, por decir de alguna forma, de cómo se va a ver el corto final. Según lo que yo estuve viendo, como que la mayoría tiene todavía todo muy, muy bocetado. Y lo que no sé es si es por una cuestión de que aún no pensaron en eso nomás o les falta como algún tipo de tip como para encarar esa situación. Entonces voy a estar hablando en base a unos ejemplos que estuve haciendo para ver cómo pueden hacer eso de forma súper rápida y sin romperse el coco tanto. Ahora voy a compartir mi pantalla. Y si tienen preguntas en medio, escriban más o hablen. Es muy, muy argel hablar acá solo. O también Guille habla, para que no sea tan silencio. Dale, dale. Am, entonces acá hice una pequeña escena con tres personas en ella, un plano medio por decirlo de alguna manera. Y en este plano ponerle que es la historia de tres amigos y que en este plano justamente yo quiero diferenciarle al que está en el medio, o sea, al que quiero que resalte un poco más el que está en medio porque su actitud me parece importante para ese momento de la historia, por decir alguna boludez. Y lo tengo así, tengo esta pose clave en esta escena. Entonces, algo que yo haría como para ir eh, avanzando de forma rápida es ir empezando a utilizar valores de grises en la escena como para ir determinando la profundidad de cada personaje o de cada objeto en escena. Eso también nos va a ayudar no solamente eh, en la iluminación, sino que también nos vamos a dar cuenta si nuestra composición y todo está funcionando. Entonces, a ver, algo que hice en este, por ejemplo, fue con escala de grises ir montando lo que es mi fondo, lo que es mi fondo, ¿verdad? Y después le voy a hablar un poquito más de por qué uso estos colores con algún otro ejemplo, quizás. No sé qué opinas, Guille. Sí, genial. Ujú. Bueno, a ver. Tenemos a un personaje que está como, por el tamaño, vemos que está como muy enfrente de la cámara, a otro personaje que está un poquito más detrás del primero y el que está en el medio como que lo vemos más al fondo, ¿verdad? Entonces, una manera de determinar eso en escala de grises es que el que está más de frente lo podemos emplastar como con un tono gris como mucho más oscuro. Eh,
siguiente al que está un poco detrás, con un tono de gris un poco menos oscuro. Y al que está en el medio, ya lo vamos aclarando. O sea, al que está bien atrás, lo vamos aclarando un poquito más. Entonces, a ver, si quito estas líneas, vamos a estar viendo esto en escena. Y es como una manera súper rápida y sencilla de determinar justamente esos valores de profundidad en la escena. Si es que se entiende o no se entiende, escriban. A ver, dice, recomendación para renderear, usar Render Farm. Ok. En ese caso, yo no creo que necesitan hacer una granja, utilizar granja de render, porque según los cortos que yo estuve viendo, son como de muy pocos recursos, 2D, hay también 3D, pero son de muy pocos recursos, si es que entonces no creo que necesiten ninguna granja de render para lo que están haciendo, la verdad. No sé si por ahí va la pregunta. Pero a ver, continúo. Mm, Entonces este sería como el primer paso que yo haría a la hora de empezar a configurar lo que sería mi escena. Y es algo que se puede hacer súper rápido, la verdad. Mm, El siguiente paso ya sería utilizar color. Entonces lo que yo haría sería como de forma rápida. Y esto que voy a hacer no precisamente significa que va a ser para que utilicen en su corto final, sino que va a ser como un ejemplo, La referencia. una referencia Mm. de cómo va a ser el look de su corto. Y esto pueden hacer como varias pruebas y tal. Entonces agarro como una brocha, eh, no sé, súper sensible, sencilla, con textura. No hace falta hacer algo muy, muy refinado. Entonces, lo que primero haría en este caso es tener en cuenta mi historia. Si yo lo que quiero es que el del medio resalte y los otros dos estén como de acompañamiento, entonces eso significa que en el color yo tengo que tener también en cuenta eso. Entonces lo que yo podría hacer en este caso, y es como algo súper básico que se me ocurre, es que los muchachos que están a los costados del que está en el medio tengan como colores más desaturados, más fríos, y de esa manera al del medio le vamos a poner como un color como más cálido para que de forma súper clara el público pueda entender, ok, el del medio es el que importa. Entonces vamos a ver, voy a tomar un color así. No importa si salen toda la raya. ¿Pasó algo? Ingresó uno nuevo. Ok. Hola, nuevo. Y mira, no sé en cuántos segundos ya le tenemos la ropa del primero. al otro, vamos a ponerle un color como similar. Veo, Rocco, de que aun cuando estás agregando el color, estás respetando los valores que ya estableciste, ¿verdad? Acá el tema es ir Claro, trabajando por encima de los fundamentos que vas estableciendo y no empezar de cero cada vez. claro, por eso utilizamos como eso, como estos primeros tonos en grises, porque ya establecimos la tonalidad de cada elemento en escena. Entonces, um, lo mismo. Le pongo también un color como saturado, frío. Y al del medio, ponerle que ya que hace un color cálido, vamos a ir a algo súper obvio ya. Y un poco más saturado también. Podemos incluso hacer como un poco más de contraste en su saco. Ahí va.
Y si queremos ser bien claros ya, vamos a hacer una corbata roja. Importante también que vayan alejando y acercando, más bien alejando cuando están haciendo este tipo de cosas. Porque al alejar, no sé, por ahí se me ocurre que el del medio está como todavía con un tono un poco, no sé, le falta un poco de luz. Y simplemente con Hue Saturation vas aclarándole un poquito más. Por ahí incluso Sí, al empezar, Rocco, al empezar a pintar, quizás es mejor luego trabajar así bien lejos para no sí, perder de vista el look general del plano y después si uno quiere agregar detalles, le agrega, pero ahí esa vista parece ser la más eficiente. exactamente. El alejar es fundamental, de hecho. Um, ya quedamos con la ropa, de por ahí en otra capa para, si es que queremos modificar algo, dejamos la ropa en una y nos vamos a los siguientes elementos. Entonces ponerle que, ok, ese color de piel no era el que buscaba, lo mismo con Hue Saturation. Bye. Ok. Después, después les voy a mostrar también algo que de hecho a mis grupos les mostré de cómo. Ahí va. Creo que ahí se nota mucho cuando hago de cerca y cuando hago de lejos, qué cambios, qué errores tengo y tengo que ir modificando. Entonces por ahí de cerca creo que este color es el perfecto para alejarlo. Así que funciona. Vamos a ponerle el color al pelo. Como ven, no me importa si es que salgo de la raya ahora sí, entonces no se preocupen por eso. Recalcando un poco eso que decís, Rocco, acerca de salirse la raya, acá la meta no es crear una pintura digital, ¿verdad? Acá el Claro, tema es lo más rápido posible, establecer los valores, los colores para usar esa imagen como referencia para la iluminación final o el coloreado final del cortometraje, de cada plano del cortometraje. exacto. A ver. Entonces, una vez que ya establecimos los colores que vamos a estar utilizando, de acá creo que ya podemos saltar a las sombras y a las luces y sombras. Entonces, en este caso yo digo que es como un día soleado y, a ver, voy a unir más ya los colores. Que es un día soleado y que mi fuente de luz, que tengo una ventana que va de la pieza esta que está viniendo de derecha a izquierda. Entonces lo que voy a hacer es agarrar una brocha muy grande, establecer el color de la luz. Uh, y bueno, y como viene de derecha a izquierda, voy a empezar a emplastar un poco las luces primero. Y acá depende del tiempo también que tengan, si es que le quieren dar más cariño o no, pero por lo general tiempo no hay. Lo que más nos falta.
Y esto se hace tanto para cortos 2D, 3D, lo que sea. Ujú. No es solamente para un tipo de... Ahí va. Y bueno, y podemos ir nombrando... ah, acá. Y ponemos luz, color. Y ahora nos falta las sombras. Algo que suelo hacer en especial con lo que es la piel es agarrar el color de piel y no simplemente irte al oscuro. No. Agarra tu tono de piel, te vas un poquito más hacia el rojo saturado y vas un poquito más para acá para agarrar una sombra. Sí. Quizás un poquito menos. ¿Sale? Mueve un poquito el rojo. Un poquito de acá. Ahí está. Rocco, ¿cómo es el atajo en Photoshop para hacer zoom hacia atrás? Alt y ruedita Ujú. hacia, hacia, hacia abajo. Súper. Y si ven, yo no me estoy preocupando justamente de eso de salir o no de la raya. Lo mismo hago con esta piel. Entonces, un poquito más rojo. Ah, no, pero si venía la luz de allá. Perdón. Y lo mismo con esto. Si ven, incluso estoy haciendo alejándome un montón. Otra cosa linda de esta técnica es que si nos gustan los colores que estamos usando, puedes usar ¿cómo se dice? El eyedropper. ¿Cuál? Esa Este. herramienta, sí. ¿Cómo La se de llama? gotero. El gotero. Para Gotero, elegir el gotero. mismo color y usar ese color en el programa en el cual estamos animando o rendereando, iluminando, etcétera. Entonces, de ahí viene una de las eficiencias que ya no tenemos que estar tratando de adivinar cómo ilumino esto, cómo coloreo, sino que todo eso ya está planificado en estos pasos que Rocco está demostrando. Sí. A ver, y si la luz viene hacia allá, un detalle en la pupila. ¿Dónde viene la luz? Y luego en el fondo podemos agregarle también como una luz un poquito cálida. A ver, vamos a ver si se ve. Ahí. Ahí va. Entonces, a ver. Entonces creo que tipo de manera así súper rápida podés ir ya teniendo como una idea de cómo iluminar tu escena. Pero antes de empezar tenés que tener en cuenta la fuente de luz, qué tipo de escena es, si es algo dramático, si es algo tranquilo, qué sé yo, y qué es lo que querés enfatizar también en tu escena. En este caso era el tipo de acá del medio, entonces por eso con colores también tuve que desarrollar un poquito la idea. En este caso la idea era ponerle como colores un poco más saturados para que contraste más con la escena y los demás como colores mucho más fríos y desaturados. Va por ahí. Espectacular. No sé si quieres Otra cosa que agregar vi algo. que se hace mucho es justamente tomar un screen grab de esto que Rojo acaba de hacer, copiarlo y pegarlo en la planilla de producción. Entonces cada plano tiene como un thumbnail
de cómo se va a ver, y eso va a ser visualmente es mucho más rápido encontrar el plano del cual estamos hablando en la planilla, y también todos los integrantes del equipo ya ven una versión bastante final de cómo sería el look final Acá de cada plano. lo único que voy a hacer es quitarle ahí está. Entonces, Alejandro, como que ya tenemos una idea súper básica, pero de mucha ayuda para nuestra escenita. No sé si tienen alguna consulta mientras. Parece que no. Rocco, ¿qué beneficio te parece a vos que tiene este tipo de abordaje de la dirección de arte? Porque viste que solemos Ujú. dejar a último momento, famoso, animás hasta el último minuto y después al final la coloreás con lo que sea nomás. Parece ser a lo que nos olvidamos. ¿Qué efecto crees que tiene este tipo de inversión de tiempo en un corto? Para mí es uno de las cosas más importantes que tiene una obra audiovisual, el tema del color y la iluminación. Eso hace que al final tu corto o lo que sea, un comercial incluso, película, funcione como tal. Porque ¿qué pasa si nunca pensé en la iluminación, nunca pensé en qué color va a tener mi personaje? Y al final, si nunca tuviste en cuenta eso, tipo, probablemente tu historia, eh, si eso no se trabajó bien, se cuente de una manera un poco peor de la que podrías contar. Ujú. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, o sea, tipo, qué está pasando en la escena, eh, dónde quiero que mi espectador mire en la escena, eso es súper importante, y quién es mi personaje. Entonces, yo creo que con esas tres ideas, que, si es que tenés en cuenta antes de hacer todo esto, como que te van a venir súper rápido la idea de cómo emplastar en color y todo eso. Mm, pero sí, eso es súper importante, porque ¿qué pasa si yo nunca pensé en qué momento del día, cómo hacer la iluminación? Si yo jamás pensé en que este personaje era el importante, entonces quizás yo le iba a poner cualquier color a estos y como que ninguno iba a resaltar del otro, y eso muchas veces no ayuda mucho a que el espectador se centre en algo en particular. Y más en un corto siempre queremos ser como súper claros en lo que estamos mostrando. Entonces, mientras más claridad, mejor. Entonces, creo que va por ahí, ¿verdad? A ver, después tengo unos ejemplos también de cómo se podrían hacer otros color key de forma súper rápida y eficiente. Por ejemplo, en este caso es como una escena de un funeral. La idea era, se le acaba de morir el papá a una nena y estamos en el funeral. ¿Cómo mostramos? Y cómo mostramos esto, ¿verdad? En color y en composición. Entonces la idea era utilizar colores súper desaturados para mostrar ese mood como de tristeza, como de melancolía, una composición central, bueno, de composición no vamos a hablar ahora. Y para ver que se trataba de esta escena, de mostrar como la importancia que tenía para esta nena esta situación, era muy importante que la nena resalte en la escena. Entonces por eso tiene como un color un poco más saturado al resto, tiene algo en la mano, tiene como ciertos colores que van a ir resaltando del resto. No sé qué pasó. Ahí está. Y en esto lo mismo. No sé, se trataba, no sé, la historia no sé. No sabría explicarle. Un personaje X con un gigante. Entonces tenía esta escena
Y yo necesitaba que lo importante sea lo mismo, lo del medio. Entonces, ¿qué hice? Tomé un color que contraste bien con el fondo, que es el rojo, y los, tanto las patas que están ahí incrustadas en el suelo están con colores un poco más fríos, en sombra, y entonces esto hace que nuestra vista como que vaya directo al personaje que está en el medio. Mm, Acá lo mismo, pero este ejemplo más que nada es para recalcarles que cuando tienen cosas en primer plano, es muy importante que estén como casi en silueta prácticamente y a medida de que nos vamos alejando de la cámara, pues lo vayan haciendo como más claros, porque creo también haber visto algunos ejemplos o en los cortos que estaba viendo de desarrollo que estaban haciendo esto al revés, como que el fondo estaba más oscuro que otras cosas, entonces como para tener en cuenta nomás eso. Y siempre se van a usar este tipo de cosas como la silueta como, como incluso para enmarcar la escena, estaría bueno que le agreguen como ciertos detalles, como en este caso, como las ramas, como las hojas, como no simplemente poner una mancha y ya, sino que trabajarle un poquito. Y el fondo sí, como que pueden insinuar mucho más. No sé, como- Y en este caso está pasando lo mismo. Eh, las ramas y hojas que están acá no simplemente están porque están en un bosque, sino que está porque están marcando una escena en particular. Lo mismo, está prácticamente en negro. eh, los personajes están como a mitad de escena y el fondo súper claro para que ellos también resalten de la toma. Básicamente eso. No sé si tienen alguna consulta, algo que se me pasó, algo que quieran hablar. Aplausos por este masterclass que acabamos de experimentar. Sí, ¿no? No, pero es cierto lo que decís. Es interesante como el look final y teniendo en cuenta estas cosas tan sencillas como el origen de la luz, los colores, etcétera, le dan al corto un look mucho más profesional y mucho más con una unidad visual, ¿verdad? Porque cuántos cortos hemos visto de que la animación está ok, la historia quizás no sea espectacular, pero visualmente es súper único, ¿verdad? Y son mucho más memorables, en mi opinión, debido a eso. Entonces, sí, esperamos que, basado en los ejemplos de Rocco, ustedes puedan ahondar un poco en eso, no dejar a último momento, sino que ahora ya ir planificando plano por plano cómo sería la iluminación, los colores y tratar de implementar ese look final en sus cortos. Exactamente. Este era otro ejemplo nomás que tenía acá como de una luz un poco más dramática y cómo utilizar el contraste de color como para reforzar esa idea dramática y como es una luz como muy puntual, tiene como sombras mucho más duras, es como... Y lo que está en luz es justamente hacia donde ella está mirando. Eso es súper importante también para tener en cuenta, ¿verdad?